No te falta valor. Te sobra miedo a descubrir lo que pasa cuando ya no tienes excusas. Pensemos en esto. Hay algo que es mucho más peligroso que el fracaso. Es una idea que acecha, en silencio, justo detrás de nuestras más grandes ambiciones. Y no estamos hablando de perder. Perder es parte del juego, es una lección necesaria, pero esa no es la verdadera amenaza. Tampoco se trata de cometer errores. Equivocarse es inevitable, claro, es la forma en que calibramos el rumbo. Y no, ni siquiera es ese escenario catastrófico donde todo se derrumba, porque hasta de las ruinas pueden nacer algo nuevo. El peligro real es mucho más sutil y se esconde a plena vista. Y aquí está, el verdadero peligro. Estar listo, tener las herramientas, el conocimiento, la capacidad, y aún así no moverse. En ese preciso momento, la inacción deja de ser una falta de preparación y se convierte en una traición al propio potencial. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Para entenderlo, tenemos que explorar la psicología que hay detrás. Y no es un miedo simple, es algo mucho más profundo. Se le conoce como resistencia al crecimiento. Fíjense qué interesante. El miedo real no es a fallar, sino a tener éxito y tener que abandonar la identidad que conocemos. Es un poco como el miedo de la oruga a convertirse en mariposa, porque eso implica, claro, dejar de ser oruga para siempre. El psicólogo Abraham Maslow le puso un nombre, el complejo de Jonás, por el personaje bíblico que huyó de su destino. Es, literalmente, el miedo a nuestra propia grandeza y a la responsabilidad que viene con ella. Y esta cita lo explica de una forma brillante. El miedo no está en no ser suficiente. El miedo está en descubrir que sí lo somos. ¿Por qué? Bueno, porque si funciona, si se tiene éxito, se acabaron las excusas. Ya no se puede culpar a las circunstancias o esconderse. El éxito de alguna manera nos deja expuestos. Aquí entra otra teoría clave, la disonancia cognitiva. Cuando nuestra identidad actual choca con el potencial que sabemos que tenemos, se crea una tensión insoportable. Y solo hay dos salidas. O elevamos nuestro comportamiento para que esté a la altura de la ambición, o reducimos la ambición para que encaje con nuestro comportamiento. Y a menudo, el camino de menor resistencia es el segundo. Ok, ya vimos la teoría. Ahora veamos cómo esta psicología se manifiesta en el mundo real, en lo que podríamos llamar la trampa del potencial. En la era en la que vivimos, con tanta información, el conocimiento rara vez es la barrera. La mayoría de las personas ya tiene acceso a todo lo necesario para construir casi cualquier meta. El cómo ha dejado de ser el principal obstáculo. Entonces, ¿por qué no lo hacen? La respuesta es simple y brutal. Porque ejecutar expone. Intentar algo nuevo expone. Salir de la zona de confort nos deja al descubierto, frente al juicio, la crítica y, claro, la posibilidad de fracasar públicamente. Y aquí está la trampa. El potencial es seguro. Vivir en el yo podría es muy cómodo, porque nadie puede juzgar una idea que nunca se materializó. Pero la acción, el intento, eso sí puede ser juzgado. La persona que lo intenta es vulnerable, pero la que dice podría hacerlo algún día vive protegida por esa ilusión. Esto nos lleva a un momento crítico, un punto de inflexión donde nuestra percepción del miedo cambia por completo. Es crucial entender esta diferencia. El miedo que se siente antes de estar preparado es una advertencia. Es el instinto diciendo, oye, aún no, prepárate más. Pero el miedo que aparece cuando ya se está listo, eso no es una advertencia. Eso es resistencia. El primer miedo protege, el segundo sabotea. Quienes caen en esta trampa entran en un ciclo de estancamiento. Se consume más de lo que se ejecuta, se piensa más de lo que se actúa, se analiza más de lo que se arriesga. Es la ilusión perfecta del movimiento, ¿saben? Como correr en una cinta. Hay mucho esfuerzo, pero cero avance. Entonces, el punto crucial es que el juego real no se trata de talento, ni de inteligencia, ni siquiera de disciplina. Se trata de la tolerancia a la incomodidad. La incomodidad de ponerse a prueba, de ser principiante otra vez, de enfrentarse a esa propia resistencia. Y es importante entender esto. La solución no es buscar más motivación. No se necesita otro video inspirador o más información. Lo que falta no es motivación, es claridad. La claridad para reconocer que ya se está en el punto de partida y que lo único que falta es la decisión de empezar a correr. Y con esa claridad llegamos al final de este análisis, que no es una conclusión, sino una pregunta que debemos enfrentar. Existe esta falsa creencia de que se necesita sentir confianza para poder empezar. Pero la confianza no funciona así. No es un prerequisito, es un resultado. Esperar a tener confianza para actuar es como esperar a estar en forma para ir al gimnasio.
Es un ciclo sin fin que garantiza la inacción. Así que ese miedo que se siente justo en el umbral de la acción, ese vértigo, no es una señal para detenerse, es una prueba final. Y no es una prueba de capacidad, porque esa ya la tenemos. Es una prueba de honestidad. La honestidad para admitir que ya no hay excusas válidas para no intentarlo. Y eso lo cambia todo. La pregunta ya no es si estamos listos. La pregunta, ahora, es mucho más incómoda. ¿Cuánto tiempo más se puede fingir que no se está listo solo para evitar el riesgo de descubrir hasta dónde se podría llegar?